Antes de comenzar con esta historia que busca nutrir el alma, me gustaría pedirles un pequeño gesto que nos ayuda a seguir adelante. Si este relato llega a tocar su corazón, consideren compartirlo y dejar una reacción positiva. Cada vez que lo hacen, ayudan a que este mensaje de esperanza se extienda a más personas. Que Dios les bendiga abundantemente por su generosidad. Ahora, dispongamos nuestro espíritu para escuchar. Hace ya muchos años, en una pequeña y remota aldea, vivía un humilde campesino junto a su amada esposa. Dedicaban sus días, de sol a sol, al arduo trabajo del campo. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, la vida era difícil y sus corazones cargaban con una profunda tristeza, no habían sido bendecidos con hijos. Una noche, mientras una tormenta feroz azotaba la región, el campesino caminaba cerca de sus tierras para revisar los sembradíos. De repente, entre el estruendo de los truenos, escuchó el llanto de un bebé. Intrigado y preocupado, buscó entre la maleza hasta que encontró a un pequeño niño, envuelto en finas telas, abandonado a la intemperie. Sin dudarlo, el campesino lo tomó en sus brazos y lo llevó a su hogar. Su esposa, al verlo, quedó sin aliento, pero pronto una inmensa alegría iluminó su rostro. ¿Y si este niño fuera una respuesta a nuestras oraciones? Un regalo del cielo, susurró con lágrimas de gratitud. Desde aquel día, criaron al niño como si fuera su propio hijo, llenándolo de amor y cuidados. El niño creció convirtiéndose en un joven fuerte, noble y de corazón bondadoso. Ayudaba a sus padres adoptivos en todas las labores del campo, araba la tierra, sembraba las semillas y acarreaba el agua desde el río. A diferencia de otros jóvenes que se quejaban de su suerte, él trabajaba en silencio, con una paciencia y una dedicación admirables. Con el tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder. Las cosechas de su familia eran siempre las más abundantes. Los granos eran más grandes, los frutos más dulces y los graneros siempre estaban repletos. Pero esta prosperidad, en lugar de generar alegría en la aldea, despertó la envidia en el corazón de los vecinos. Algunos murmuraban que el joven usaba artes oscuras o trucos para lograr tales resultados. Otros, más audaces, se burlaban de él abiertamente, rompían sus herramientas de trabajo o, a escondidas, pisoteaban sus cultivos. Pero el joven jamás respondió con ira. Mantenía la calma, trabajaba aún con más ahínco y trataba a todos con el mismo respeto de siempre. Un año, la tragedia golpeó la región. Lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río, y una inundación devastadora arrasó con todos los cultivos. Los campos quedaron yermos y la hambruna se extendió por la aldea. Los niños lloraban de hambre y las familias se sumían en la desesperación. En medio de la desolación, solo una persona tenía reservas de alimento, el joven campesino. Gracias a su previsión, había guardado cuidadosamente una parte de su cosecha. Podría haberla conservado egoístamente para él y su familia, pero su corazón compasivo no se lo permitió. Así, cada noche, mientras la aldea dormía sumida en su tristeza, él cocinaba grandes ollas de alimento y, sigilosamente, dejaba una porción en la puerta de cada casa. Por la mañana, los aldeanos se despertaban con el milagro de encontrar comida esperándolos. No sabían quién era su benefactor, pero esa bondad anónima los mantenía con vida. Aún así, durante el día, la gente seguía tratándolo con desprecio, sin sospechar ni por un momento que eran sus manos las que los alimentaban en la oscuridad. Una tarde, agotado tras una larga jornada, el joven se sentó fuera de su casa, con el corazón apesadumbrado, y pensó para sí mismo, ¿por qué recibo tanto odio cuando solo intento hacer el bien? ¿Por qué la bondad es correspondida con tanto dolor? Pero alguien había sido testigo de la verdad.
Un anciano de la aldea, demasiado débil para trabajar la tierra pero con una mirada aguda y sabia, había observado al joven durante varias noches, llevando en secreto los alimentos. Al día siguiente, cuando los aldeanos se reunieron en la plaza, el anciano se puso de pie y, con voz firme y clara, les dijo: ¿Ustedes se atreven a llamar a este joven mentiroso y tramposo? ¿Acaso saben quién ha estado alimentando a sus familias todas estas noches? Es él. Sin su generosidad, muchos de ustedes y sus hijos no habrían sobrevivido. Un silencio profundo y pesado cayó sobre la multitud. La vergüenza y el arrepentimiento inundaron sus corazones. Por primera vez, miraron al joven campesino no con envidia, sino con una inmensa culpa. Esa misma noche, un grupo de jinetes con el sello real irrumpió en la aldea. Anunciaron que el rey y la reina habían perdido a su único hijo, un bebé, muchos años atrás durante una terrible tormenta. Lo habían buscado sin descanso por todo el reino, pero jamás lo encontraron. Ahora, después de tanto tiempo, nuevas pistas los habían conducido hasta esa humilde aldea. Cuando la guardia real posó sus ojos en el joven campesino, uno de ellos notó en su brazo una marca de nacimiento muy particular, la misma que, según las crónicas, tenía el príncipe desaparecido. La verdad se reveló con una claridad asombrosa: él era el príncipe perdido del reino. Poco después, los reyes llegaron en persona. Al ver a su hijo, corrieron a abrazarlo, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Los aldeanos, aterrorizados al recordar el maltrato que le habían infligido, se postraron en el suelo, temiendo el peor de los castigos. El rey, furioso al enterarse de las humillaciones que su hijo había sufrido, ordenó a sus soldados que castigaran severamente a toda la aldea. Pero en ese momento, el joven príncipe se arrodilló ante sus padres y dijo: «Padre, madre, les ruego que no les hagan daño. Si yo pude perdonarlos cuando me herían cada día, ¿cómo podría castigarlos ahora que lo he recuperado todo?». El perdón es la única respuesta. Las palabras del príncipe conmovieron profundamente al rey y a la reina. Los aldeanos, al escuchar su petición, rompieron en llanto, tocados hasta lo más profundo por la infinita bondad de aquel a quien habían despreciado. Desde ese día, el joven no solo fue conocido como el heredero al trono, sino como el príncipe de la misericordia. Sus padres adoptivos, el campesino y su esposa, fueron honrados con grandes riquezas y vivieron felices en el palacio por el resto de sus vidas. Y su historia enseñó a todos una lección eterna: que la crueldad y la envidia pueden levantarse como tormentas violentas, pero siempre son pasajeras. Lo que permanece es la bondad, una luz que nunca se extingue y que deja tras de sí un legado de esperanza, compasión y amor verdadero. Que esta historia inspire sus corazones. Que la paz sea con todos ustedes.